Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, pero desde un punto de vista didáctico. Vamos a hablar con María Jesús Soto. Ella es divulgadora, escritora de varios libros y sobre todo siempre desde un enfoque en el que, como dice aquí o dice ella, ¿no?, para jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, un libro, libros hechos para explicar un poco lo que es la economía, para que los niños también puedan entender cosas que vamos a hablar, de lo que es una paga, se debe ahorrar, cuánto se debe gastar, cuánto se debe pagar a un niño. De esas cosas vamos a hablar. Y también luego aprovecharemos al final también para hablar de cuestiones de actualidad en la que la economía tiene mucho que ver. Sin más dilación pasamos a hablar con María Jesús Soto. María Jesús, ¿cómo estás? Hola Andrés, encantada de estar con vosotros, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a empezar, no lo he dicho, has sido la principal invitada, la protagonista de esta jornada. Voy a decir el nombre porque no me acuerdo, porque tiene un nombre largo, preparando a mis hijos para su gran crisis. No sé si ya entramos como fuerte, ¿no? Sí, entramos fuerte, pero los niños de ahora, a mí me gusta decir que han pasado 10 años desde 2008 hacia acá, y estas generaciones en las que en 2008 los niños tenían 8 años o por debajo de 8 años, o 10 años o 11 años, son los niños de la crisis. Ellos han vivido permanentemente en el concepto crisis y de hecho cuando les preguntabas a los pequeñines en 2008 qué es la crisis, siempre te decían, se acabó el dinero. ¿Cuál era la crisis? Que es esa percepción en 2008, se acabó el dinero, porque como era una crisis financiera, y entonces son los niños de la crisis. Ellos están acostumbrados a vivir en esta sensación de, y bueno, pues hay que ayudarles a ellos y a los adultos a enfrentarse a situaciones complicadas que aunque nuestra economía ha estado creciendo en los últimos años y por lo tanto podemos decir que hay un crecimiento económico, lo cierto es que la crisis en sí misma no solo es cuando hablamos de crecimiento económico, sino la transformación social tan enorme que estamos viviendo, la disrupción que suponen las nuevas tecnologías, todos estos cambios realmente son crisis porque van unas cosas a desaparecer, otras a nacer, otras a desarrollarse, que ya han nacido y se tienen que ir desarrollando, otras desaparecerán y nadie sabe realmente al final a quién le va a pasar todo esto. Sí. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién no? ¿Qué se va a desarrollar? Y por eso estamos en esa permanente crisis, entre comillas, todos, que es esta transformación tan enorme social, económica, política y de todo tipo que estamos sufriendo en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. El mundo occidental. Bueno, vamos también a situar un poco a los telespectadores. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace? Además eres presidenta de la Fundación, lógicamente, María Jesús Soto. ¿Cómo nace el proyecto? Porque engloba, además de estas publicaciones, pues como yo digo, conferencias y mucho más. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Qué inquietudes tenías y por qué decides embarcarte? Bueno, el proyecto nace en el año 2012, realmente como tal. Yo profesionalmente ya desde el año 1993 estaba ayudando a los inversores a entender los conceptos de finanzas, los mercados de capitales, cómo preservar patrimonios, cómo proteger patrimonios por mi labor profesional. A partir del año 2012 y después ya de la crisis de 2008 y del mandato que da la OCDE a todos los países miembros de la OCDE de que tienen que educar a los ciudadanos en asuntos de economía y finanzas, un día visitando Everest, una editorial muy conocida, que quebró con la crisis financiera desafortunadamente, vi una colección de libros que se llamaba Mi primer libro de informática, y les dije, oye, os hago yo mi primer libro de economía. Ahí me surgió la idea, es decir, ya la experiencia la llevaba, pero me surgió la idea de hacer un primer libro de economía que entendiesen todos los niños y los adultos, que les gustase a todos y que además fuese útil para entender conceptos básicos. De ahí nace el primero en 2012, lo presentamos, empieza a tener mucho éxito, le gusta mucho a todo el mundo porque es muy concreto, muy sintético, muy general de qué es la economía, qué son las finanzas, y luego ya la idea me empezó siguió avanzando de que tenía que cerrar el espectro completo de la economía, es decir, la economía como ciencia, Lionel Robbins en Reino Unido la establece en 1932, que viene a decir que hay que gestionar de forma eficiente los recursos que tenemos, que suelen ser escasos, con las necesidades que hay, que son ilimitadas, y etimológicamente es administrar una casa, te viene a decir que hay muchos componentes. Y entonces está la microeconomía, las empresas y los consumidores, la macroeconomía, los impuestos, todo lo público, y las finanzas, que es la parte de la economía relativa al dinero. Por tanto, hemos creado los 3 libros. Dije, ya tengo el de economía en general y finanzas, hay que hacer el de la empresa y los emprendedores y hay que hacer el del sector público. Eso luego lo hicimos cuando Everest quebró y la editora de los libros, Raquel, que es una de las mejores editoras que hay en Europa, y no lo digo yo, lo dicen todos los profesionales, decidió venirse conmigo al proyecto. Dijo, tenemos que darle forma jurídica. Dije, pues hagamos una fundación. Hagamos una fundación porque para mí esto
no lo hago con ánimo de lucro como autora ni como proyecto, al contrario, cuando entonces una fundación hay que poner mucho dinero y hay que poner dinero para todo, ¿no? Y dije, como yo ya tengo mi trabajo, lo que quiero es destinar parte de mis ingresos a ayudar en estas cuestiones. Por tanto, no quiero ganar, además quiero aportar y hagamos una fundación. Y por eso nace la Fundación María Jesús Soto, porque además en España, en nuestro país, se me conoce mucho en el ámbito financiero porque es esta pesada que lleva 30 años diciéndoles a los inversores y haciendo conferencias a las que van 500 personas cada año, y que las reúne de forma sistemática desde hace 26 años en León, de estas cuestiones. Entonces dijimos, vamos a darle mi nombre porque además se trata de que sea una fundación independiente de alguien que de verdad tiene esos valores, que los tiene profesionalmente, que los tiene humanamente y que los valores que transmitimos en los libros de responsabilidad, de honestidad, de todas esas cuestiones, pues como digo, pues son una realidad. Y por eso nace la fundación, por eso lleva mi nombre y bueno, pues ahí tenemos este objetivo de ayudar con la educación económica y financiera básica, que así lo llamamos, ¿no? Vale. Antes de empezar a hablar también de como un enfoque también básico también para que los niños entiendan también un poco lo que es la economía, los adultos, ¿tenemos los adultos conocimientos económicos en líneas generales? ¿Tú crees que...? No, tenemos praxis, es decir, porque obligatoriamente los adultos toman decisiones económicas y financieras, pero eso no significa que las tomen correctamente. Las toman porque es obligatorio, tú tienes que tomar una decisión. ¿Compras una casa o no la compras? ¿Tienes un sueldo? ¿Qué haces con él? ¿Tienes tu casa, una hipoteca? ¿La tienes o no la tienes? Estás tomando decisiones, pero realmente las estás tomando sin tener unos conceptos básicos. Las tomas porque tienes obligación de tomarlas. Ahí es donde viene el problema. El problema es que tomando decisiones que cada día son más complejas, sin los conocimientos adecuados, hay pocas garantías o menores garantías de que tomes las decisiones correctas para ti o para aquello que gestionas en nombre de otros. Por eso los adultos necesitan unos conceptos y unos conocimientos mínimos que no tienen porque no lo estudiaron en el colegio ni los estudiaron en ningún sitio y en los que solo la praxis del día a día, y lo ha demostrado la crisis de 2008, con tantas quiebras de familias, de empresas, incluso de gobiernos, perdón, de estados, de países, al borde de la quiebra y a punto de ser intervenidos, como fue el caso de España o Grecia, ¿no? Por tanto, se toman decisiones, pero no se tienen los conocimientos suficientes. Y esto, como yo decía en la charla que comentabas hace un momento, es como conducir un Ferrari. Hemos pasado de conducir de la economía sencilla de nuestros abuelos y de los primeros años de la guerra, posguerra, en la que era como conducir un coche de caballos, a un Ferrari. Y no es lo mismo conducir un coche de caballos, que es bastante más sencillo, que conducir un Ferrari con la tecnología. La economía actual es como conducir un Ferrari. Tomar decisiones ahora mismo económicas... Todo rápido, además. Todo rápido. Entonces, tienes que tener esos conocimientos, porque si no te vas a estrellar, te vas a matar con este coche. ¿Crees que hay gente que toma decisiones, por ejemplo, de inversión sin el conocimiento preparado? Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría, porque además incluso ahora que se consume mucha información económica y financiera, estoy pensando en los años 90, cuando yo empecé, apenas se consumía, ahora se consume mucha, pero es una información que sin una formación previa lo que les convierte muchas veces eso en ludópatas o en que creen que saben más que los expertos, porque realmente han aprendido 4 cosas, vienen de no saber nada a distinguir 4 cosas y donde creen que ya saben más que los profesionales independientes que llevan los gestores, los economistas y que toda esta gente que lleva años, porque como estamos hablando en el mundo de la inversión de un ámbito muy complejo en el que 2 y 2 no son 4, porque 2 y 2 pueden ser 5 o 2 y 2 pueden ser 3 o pueden ser 2 o 1 en función del contexto en el que esté sumando, porque hay otros factores que suman y restan, ¿sabes cómo te digo? Entonces, claro, y no se entiende lo que está pasando. Y luego ya entra la parte emocional que al inversor lo destroza. Literalmente. Le entra el pánico cuando las cosas bajan y le entra la euforia cuando suben, sin valorar si el pánico o la euforia tiene fundamento en un activo financiero concreto. Entonces, es un destrozo. Por eso, sí, la gran mayoría... La bolsa, ¿no? La gente cuando se pone a invertir en bolsa, ¿eso quizás es una temeridad? Sin no, a ver, no es una temeridad aquello que haces de forma prudente y aconsejado y acompañado por expertos. Por ejemplo, lo de la bolsa, que yo lo explico en el primer libro y lo cuento en todas las charlas. Porque todo esto además está lleno, como hay mucho desconocimiento, todo está lleno de clichés, de estereotipos, de prejuicios, de las bolsas. Cuando dicen, no, la pregunta es, ¿la bolsa es buena o es mala? ¿Es una temeridad? Hombre, la bolsa primero... Yo decía con desconocimiento. Sí, lo sé. A esto voy. Mira, vale. La bolsa es en sí mismo un mercado de abastos, que es como lo explico yo en mi primer libro de economía. Es un mercado de abastos, donde yo voy a comprar leche, cereales, fruta, o sea, que yo vaya y compre la fruta, es decir, una naranja podrida o una leche pasada y caducada, no es culpa del mercado de abastos,
La bolsa no es la culpable de que haya gente que se arruine comprando cosas que no valen. Cuando uno tiene una mala experiencia en activos, en compra de activos financieros, como yo, si soy un consumidor que no distingo y voy y me compro, como digo, la fruta podrida, aquí la culpa es, entre comillas, responsabilidad mía de no distinguir la naranja buena de la mala si la he seleccionado yo. 2, del profesional que me ha ayudado a seleccionarla, si me ha dado intencionadamente la mala o no intencionado, me da igual, porque es muy malo en su trabajo y no distingue él la buena de la mala. Me estoy fiando de alguien que tampoco sabe, pues estamos perdidos. Yo que no sé, el que no sabe, solo me puede salir mal. O sea, decir, y como me voy a casa y he pagado un dinero y he perdido mi dinero y me llevo una fruta que es mala, entonces la culpa es del mercado de abastos. Pero eso es el desconocimiento de no saber cuáles son los actores y cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores. La bolsa, fundamentalmente, es un mercado de financiación. Cuando las empresas necesitan dinero, tienen 3 vías. 1, ponerlo de su bolsillo los socios. 2, las distintas fórmulas de financiación que hay. Bancos, ahora el crowdfunding, todo lo que se está generando nuevo. 3, el mercado de capitales. Yo me voy al mercado de capitales, hago emisiones de deuda o de acciones, que son los activos financieros, y busco inversores que confíen en mi proyecto. Y les digo por qué tienen que confiar, y ellos tienen que saber si tienen que confiar o no. Es una fuente de financiación que genera una enorme riqueza, tanto para los ahorradores que eligen a las empresas correctamente, que van a dar beneficios y los comparten con ellos, como para las empresas que cogen esa financiación y hacen sus proyectos más grandes, llegan a más consumidores, tienen más empleados, pagan más impuestos. Realmente son las bolsas. Pero claro, como inversor lo que tienes que saber es saber seleccionar los activos financieros, que nunca un particular sabe hacerlo solo, insisto, sobre todo por las emociones. Lo que tienes que saber es quién te ayuda a seleccionar en función de tu nivel de riesgo y de lo que estás dispuesto a asumir, de tu patrimonio, de tu edad, de tus circunstancias personales. Y esto es lo mínimo que tiene que saber un particular, como cuando vas al médico, ¿no? Hay que saber distinguir el paracetamol de la aspirina del antibiótico, ¿sabes? Es como, hay un mínimo que uno distingue. Y si el médico te dice que tienes... cualquier cosa. Exacto. Pues con las finanzas es lo mismo. Entonces tienes que trabajar con profesionales independientes donde los intereses alineados entre el profesional y el inversor o el ahorrador sean los mismos. Es decir, si ganamos, ganamos todos, y perdemos, perdemos todos. Esta es la forma de seleccionar correctamente los profesionales, ¿vale? Vale, pues vamos a ver, porque claro, de la bolsa también podríamos hablar y yo... Te puedo tener aquí hasta pasado mañana. Bueno, vamos a ir de cuestiones prácticas, luego ya iremos a otras cuestiones de actualidad y cuestiones en la educación. Ya decimos que es bastante didáctico los libros y hay cuestiones, por ejemplo, como la paga, una de las cuestiones que... Lo tenemos en el primer libro, la paga o la propina para los niños. La paga, ¿es conveniente o no es conveniente dársela a un niño? Y si lo es, ¿a partir de qué edad? Bueno, yo en estos temas siempre me gusta decir que aquí la decisión la tienen que tomar los padres. Primero, porque es un tema familiar. Y en las familias son los padres los que tienen que decidir si le quieren dar una paga a sus hijos o no se la quieren dar. Las propinas se las suele dar todo el mundo porque llegan los abuelitos y entonces les dan a los niños por su cumpleaños. Eso, digamos, está más extendido y requiere menos reflexión. Pasa. El tema está en cuánto importe se le debe dar o no a los niños en un momento determinado, ¿no? Pero eso, vuelvo, también depende de las familias y depende de edad. Puede un padre limitar, es decir, decir a los abuelos, a los que vayan a darles a los niños un dinero en un momento determinado, que lo consulten con los padres. Es decir, esto lo que se tiene que hacer es todo consultado. Lo que no puede ser es que aquí todo el mundo venga a intervenir y imagínate, y llega un abuelo y porque es muy generoso o porque le da la gana o por lo que quiera, le da a un niño, imagínate, de 5 años 2.000 euros. Por poner una exageración. Sí. Eso es desproporcionado. Aquí tiene que haber sentido común y proporción. Y tiene que haber siempre la participación de los padres en esto, porque todo esto es muy importante. Por tanto, insisto, lo de las propinas depende. Las edades, que la decide la familia, porque lo decide la familia en función de sus circunstancias familiares, en función de sus ideologías, en función de la madurez de los niños. Libertad de elección en ese sentido, ¿vale? Es decir, cada uno en su casa que haga lo que crea conveniente, pero eso sí, reflexionado, pensado y calculado, insisto, para que se haga con cabeza. Lo de las pagas, eso es más complejo. En Estados Unidos lo tienen muy claro. Los niños hacen tareas, incluso les dan las pagas las pagas los vecinos y demás, ¿vale? Bien. En nuestro país, según la ideología, yo lo que estoy viendo es que hay cosas que son polémicas, porque hay gente que no cree en la paga, ¿vale? Y cree que los niños tienen que ayudar en casa porque sí y no tienen que recibir ninguna retribución a cambio. Bien, me parece, es decir, cuando uno lo argumenta, a mí me parece muy bien. Si eso es lo que una persona quiere en su casa, me parece perfecto. Si otra persona lo que quiere es que sus hijos, al hacer las tareas de casa, tenga que recibir una paga, que sería lo que habría que darle por semana, establecido en el presupuesto, porque lo que la familia tiene que tener es un presupuesto
del que tiene que cumplir y donde tienen que participar los hijos. Y es, mira, hijo, para las propinas tuyas de este año o pagas, me da igual, X, no nos podemos salir de esto. Yo lo de que soy partidaria, estoy contando eso, yo de que soy partidaria, yo soy partidaria de que los niños tienen que trabajar en casa y ayudar en casa en las tareas domésticas, porque además así aprenden, sin una paga. Esto no significa que no haya que darles una paga. Si quieres darle una paga, si un padre quiere dar una paga, que es el equivalente a una ayuda semanal, que ya estará establecido en qué se la van a gastar, qué parte, hablada con ellos, de, oye, ¿qué vas a hacer? Veámoslo juntos, cuánto ahorras, en qué te lo vas a gastar, y le quieres llamar paga porque no es una propina en sí misma, como por tu cumpleaños ni por otro, sino simplemente porque te lo quiero dar, pero yo no, lo que no querría es que la mente del niño lo vea como que te estoy pagando por hacer unos trabajos en casa que deberías hacer aunque no te diera la paga. Ayudar en casa tiene que ayudar toda la familia, todos los miembros de la familia tienen que arrimar el hombro, cada uno con lo que pueda. Ese es el concepto. Hay gente que también lo vería, porque yo también me lo planteo, tengo niños pequeños, en el sentido de que yo no lo hago. Bueno, los míos son tan pequeños, tienen 8 años, pero no todavía... ¿Pero ya tienen sus propinitas? Sí, pero todavía ellos no saben ni ir a comprar solos, por decirlo de una manera. Pero claro, hay una cosa que es, por ejemplo, ahora ya pueden empezar a ir a tirar la basura. Entonces mi pregunta hacer es... su cama, hacer poco a poco, según la edad, que vayan ayudando, recoger la mesa, poner la mesa, secar platos, cosas de esas características. Pero según lo que dices tú, entonces yo entendería que no le doy nada, pero no puede haber paga tampoco. No, sí, vamos a ver. Tú puedes darle... Vamos a ver, si al final los niños tienen que tener una paga a la semana, de una manera u otra, cuando lo necesitan para sus cosas. Unas chuches, algún libro... Cuando tienen un nivel de gastos... Cuando tienen un nivel de gastos porque vayan teniendo su autonomía y su independencia económica. Esto es lo que quiero decir. Ahí sí, tú sí crees que deberían tener una paga. Es que se debe, claro, cada uno en función del presupuesto. Tiene que estar presupuestado en la familia cuánto se le puede dar. Pero eso lo recibe porque lo necesita para eso. Pero ayudar hay que ayudar todo el tiempo. Incluso yo comentaba esta tarde en la charla, o esta mañana, cuando decía, incluso que alguna semana, a lo mejor si no se puede perder el presupuesto porque ha habido un imprevisto, porque se ha portado mal y es un castigo, sigue trabajando y se le quita. O sea, decir, porque trabajar hay que trabajar aunque no te dé la paga. Otro tema es que te vamos a hacer una asignación, llamémosla asignación semanal, una asignación para sus gastos, donde hay que presupuestarlo y además hay que fiscalizarlo, quiero decirle, controlarlos. ¿En qué te lo has gastado? En esto y en esto. Vale, me parece muy bien. Y hablarlo con ellos para que ellos se vayan haciendo cada día más responsables de la parte financiera y económica de su propia vida, porque así irán aprendiendo cuando sean adultos a tomar decisiones, pues ya no hará falta que estén tutelados, pero ya habrán cogido un hábito saludable. Yo lo comparo también esto con la higiene, ¿no? Igual que lavarte los dientes, tu higiene personal, pues con las finanzas es lo mismo. Entonces, por eso yo, más que paga, por aquello de que a lo mejor a algunas personas les chirría, yo le llamaría la asignación semanal, ¿vale? Presupuestada y que además, si no se portan bien, habría que castigarlos y quitarlos. Es decir, el castigo, que no es frustración, es aquí todos tenemos que cumplir. Yo si no voy a trabajar, me penalizan, me castigan y no me pagan. O sea, es decir, tú si no cumples con tus tareas y no cumples con tus responsabilidades familiares, como miembro más de esta familia, pues habrá que castigarte. Así funciona esto. Si yo me salto un semáforo, me ponen una multa. La sociedad, el aprendizaje de donde le duela también. De donde le duela. Y en esta parte les suele doler bastante. Esta parte les duele bastante. Sí, más entonces, en unas edades de adolescencia, algo así que... Eso, por eso hay que ir viendo cómo van evolucionando los niños en función de su madurez y de su edad. Pero, y sobre todo, muy importante el diálogo. Yo soy muy partidaria de que se hable con ellos, de que vean, tienes estas opciones, ¿cuál quieres? Elige una. Una vez elegida, cúmplela. Yo simplemente voy a controlar, voy a chequear, como se dice, y fiscalizar que esto que has decidido hacer, lo hagas y no hagas otra cosa. Vale, lo has comentado, el tema del... Sí, ese, no iba a decir sistema, esa práctica americana del niño repartiendo periódicos. Nosotros es que no es socialmente lo que hacemos habitualmente, entonces por eso chirría un poco, pero yo no tengo nada en contra de que hagan eso, es decir... Que un niño lave los coches de los... Pues me parece fenomenal, que se busque, que aprendan, que trabajen, que tengan ingresos, que luego ahorran para luego irse a la universidad, claro, que sepan lo que cuesta generar cada euro. Es que en nuestra sociedad el gran problema es que los niños no son conscientes de lo que cuesta generar cada euro y los padres saben muy bien lo que cuesta meter en casa cada euro y que entre cada euro en casa. Gastarlo es muy fácil. Pero ganarlo es muy complicado y ahorrarlo es un sacrificio al consumo y eso sí que ya es de nota alta. Y en los presupuestos familiares se tiene que ahorrar en torno al 10% del total del presupuesto familiar cada año, que se quite de las partidas que se quiten. Pero ahorro general. Ahorro general en torno al 10%. Iba al ahorro que los padres hacen sobre los niños en cuentas bancarias, por ejemplo, no sé, yo a mis hijos pues tengo una asignación mensual que va a una cuenta para sus ahorros, para cuando se necesite un dinero. La pregunta es, porque el ahorro tiene la utilidad para un gasto
¿no? En un momento que sea mayor, entiendo yo. Sí, así lo entiendo yo. sí. La pregunta es, ¿cuándo se debe gastar ese dinero de los niños? Porque al final, claro, es el dinero de los niños. Entonces, me refiero, ¿tiene que ser ya para la universidad o puede ser para los aparatos de los dientes o un juego? No sé si me explico. Sí, lo entiendo perfectamente. Eso, si se establece en un presupuesto familiar, ya está claro. Es decir, no asignemos, es decir, puede ahorrar la familia para cosas del conjunto de la familia. Es decir, la familia, cuando digo ese 10%, lo ahorra para, hay que poner algo, el aparato, los dientes a uno de los niños. Vale, eso es presupuesto familiar, no es de lo que yo tenía asignado al niño. Insisto que esto es una opinión personal, cada uno lo puede hacer como quiera, pero yo veo más asignar al niño, a lo mejor importes más pequeños, pero que sean a lo mejor para su universidad, para formación suya concreta, específica, de este niño va a querer estudiar no sé qué cosa, va a necesitar un complemento de inglés, pues para que pague ese curso de inglés en no sé qué sitio, podemos la familia echar mano y remanente de una parte de eso. Mira, la familia se puede permitir... a largo plazo. A largo plazo, y que además sirva de complemento a temas formativos. Me explico. El coche ya se lo comprará él con su trabajo. A ver, ¿en qué tiene que la familia destinar recursos a los niños? En la formación, fundamentalmente, y en sus cuidados básicos, por supuesto. Pero la formación es decisiva, porque es la inversión en ellos. A los niños hay que explicarles que cuando uno detrae recursos de la familia para ellos, es para, en su formación, es una inversión para que la rentabilicen ellos el día de mañana con su trabajo. Porque además está demostrado que directamente proporcional, según la formación que recibes, así van a ser luego más o menos los ingresos que recibes. Eso es un hecho, porque accedes a determinados puestos de trabajo que por responsabilidad, por productividad, por lo que sea, tienen acceso a salarios más altos. Claro. Por eso para ellos es una inversión, pero lo tienen que ver de esta manera, porque hasta parece un castigo divino el que tengan que estudiar y que tengan que hacer ese trabajo. Ellos lo que tienen que ver es que ese es su trabajo, además de las tareas en casa, y que la familia destina recursos de la familia cada año para la formación, que es la inversión. Y con eso la tienen que rentabilizar ellos. Tienen que ser responsables de el día de mañana rentabilizarlo. Y con eso ya te comprarás el coche, ya te comprarás la casa que te puedas pagar o alquilarla o vivir. Será tu vida, serán tus finanzas y yo ya no te tengo que tutelar. Ya te habré enseñado por el camino y nos habremos gastado del presupuesto familiar lo necesario para formarte. Yo esto lo resumo de la siguiente manera. A los niños, formación y la calle para correr. Como ha pasado toda la vida. Porque ahí es donde, donde el ser humano primero se realiza a sí mismo, porque sabe que es capaz, tiene las herramientas y todo para defenderse en la vida. Nadie quiere ser pues como un animal doméstico toda la vida. Es decir, que no eres capaz de salir a la calle a buscarte la comida y estás esperando a que alguien te la dé porque te sientes un inútil, incapaz ni siquiera de saber cómo llevar el alimento, a conseguir el alimento que necesitas cada día. Esto es contra natura. Y ningún ser humano que está así se siente realizado, se siente bien, y esto es lo que tenemos que buscar, que los seres humanos se sientan independientes, libres, responsables, y yo digo que además agradecidos. Los seres humanos hay que educarlos desde niños para ser, insisto, libres, toma de sus decisiones, responsables. Hemos invertido en ti, es tu responsabilidad que tengas una buena vida, es tu responsabilidad, nosotros hemos cumplido. Libres, responsables y agradecidos. Que den gracias a Dios por encima de todo. Yo eso lo tengo claro por estar vivos cada día. Segundo, a los padres que trabajan una barbaridad enorme y su familia para formarles y que puedan tener un futuro. A la sociedad en su conjunto, que le permite tener igualdad de oportunidades, todo lo que hemos avanzado para llegar aquí, todos los grandes logros del pasado, que es que ya no damos ni las gracias, solo estamos pensando en lo malo, lo negativo, lo que no tenemos, lo que nos hacen mal, y toda la gente de bien que hay en el mundo para que tengamos enfermeros, médicos, este bienestar social en el que estamos. Por eso hay que ser agradecidos. Y a los niños hay que educarles así. Y en las finanzas, que sepan lo que se invierte en ellos, de dónde sale, hasta dónde podemos llegar. La palabra que a mí me gusta también mucho es no nos lo podemos permitir. Porque nadie se lo puede permitir todo, nadie, absolutamente nadie en el mundo se lo puede permitir. No. Además no nos lo podemos permitir. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Oye, que queremos ir a no sé dónde, vale, fenomenal. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Ahorremos. ¿Tú qué estás dispuesto a quitar de tu presupuesto familiar? Venga. Eso me suena hasta la política, determinados partidos que parece que nunca... Pero si lo hacemos en casa, estas personas el día de mañana, de forma natural, negociarán entre ellos y haremos una clase política mucho más eficiente y mucho más rigurosa porque lo han visto desde niños, porque desde niños lo han aprendido y luego no tendrán que hacer ningún esfuerzo por ser de esta manera. Claro, y por eso... aquí es donde quiero ver un poco, porque ha sido como criticado, ¿no? O sea, no sé si Podemos o alguna formación ha criticado también el hecho de enseñar economía a los niños. No sé si ha sido así, ¿han criticado por querer enseñar valores económicos a los Bueno, niños? ¿por qué lo han criticado? Eso lo saben ellos. Yo lo que hago es separar las ideologías
del proyecto que nosotros representamos. Yo siempre digo que los ismos, todas las ideologías, no tienen cabida en nuestro proyecto, porque este proyecto es de economía. Y la economía, como he dicho al inicio, es una ciencia. Y como ciencia es descriptiva, es técnicamente rigurosa en la explicación de cómo funciona el mundo, de dónde venimos, que es el mercado de capitales, que es lo otro. Cómo luego cada uno lo aplique en función de la ideología que tenga es su problema, es su responsabilidad y tendrá que las consecuencias que tenga que tener. Pero aquí estamos hablando de educar. Cuando hablas de educar, meter ideologías es pervertir literalmente, es pervertir la educación, pervertir la libertad. Porque ya una persona ya no es libre, la estás adoctrinando, la estás llevando. Ninguno de estos 3 libros adoctrina. Es técnicamente riguroso, es economía, ciencia en estado puro, es praxis del día a día, de cómo funciona el mundo, y nosotros no queremos los componentes ideológicos, no nos interesan. De hecho, los separo completamente de los discursos, los separamos de los materiales, no queremos saber nada de eso. Eso que se discuta cada uno en su ámbito, que discutan cómo ellos defienden la economía, cómo querrían enseñarla. A mí eso me da igual, te das cuenta, ¿verdad? Y por tanto, los niños quieren aprender de esto, los niños necesitan entender de esto. La pregunta es ¿por qué los adultos no quieren enseñar a los niños de esto? Que lo respondan los que no quieran que los niños aprendan, porque los niños lo necesitan, los niños no tienen prejuicios, los niños no entienden de ideologías, entienden de aquello que necesitan, y yo no me he encontrado ni a un solo niño, ni aquí, ni en Latinoamérica, por donde voy, que no quiera saber de economía. No me he encontrado a ninguno, porque además siempre les hago la siguiente pregunta. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. El tema no es ser rico, no, eso es mentira, eso es ideología. Ser pobre, que significa no tener recursos, no tener nada. Claro, la diferencia entre rico y pobre. Pero si esto es una ciencia, hablemos de cómo tienes que gestionar tus recursos para no acabar en la más extrema pobreza. De eso es de lo que habla nuestro proyecto de educación económica y financiera básica. Cuando otros vienen a meter aquí sus prejuicios, todas esas cosas que son frutos realmente de que son ideologías muy concretas y que van a sus intereses políticos concretos, y por otro lado al desconocimiento más enorme de la ciencia económica. O sea, es decir, por tanto, hacen un cóctel que a mí no me interesa, porque nosotros estamos para ayudar a la ciudadanía y en concreto a los niños. Luego cada uno que mire sus intereses. A mí siempre me gusta decir que nuestro proyecto y mi fundación no tienen ni intereses económicos ni intereses políticos. Por tanto, decimos las cosas como son, estamos con el ciudadano de a pie y no queremos conflictos ideológicos con nadie. Esto es solo descriptivo, economía en estado puro como ciencia. De todas maneras, ¿la economía crees que no se está utilizando como políticamente? Es decir, sí, yo ahí no tengo nada que decir, claro. Pero eso ya es una discusión de un debate social. Eso es otro asunto. Claro que es así, siempre ha sido así. Pero yo lo que busco es que las personas sean libres para tomar decisiones, y la libertad te viene fundamentalmente del conocimiento. La libertad te viene de que no te dejes que te adoctrinen y te digan esto es bueno y todo lo demás es malo. No, todo tiene pros y contras. El ser humano tiene que analizar los pros y contras de cada una de las realidades sociales en las que vivimos y que luego decida, después de analizarla, es el infórmate, reflexiona y decide. Pero infórmate primero, todo. Y el informarte significa coger de los dos lados de la balanza, pros y contras. Todo tiene pros y contras, no hay nada que sea perfecto. Y dentro de esas ventajas e inconvenientes que tiene cada ideología, cada decisión económica, cada cosa, elige la que quieres para ti, porque a fin de cuentas es tu vida. Y las decisiones que tomen vas a hacer que te vaya mejor o peor a ti. Y si encima tomas decisiones por otros en la familia o en responsabilidades que tienes empresariales o políticas, puedes dañar a muchos más. Por eso, cuanto más formada está la ciudadanía, más madura será, mejores decisiones tomará y no aceptará determinadas ideologías que lo que busquen es que cuanto más ignorante sea una persona mejor, porque siempre fue así, es más dócil, es más manejable y más manipulable. Nosotros no queremos seres humanos que sean fácilmente manipulables. Por eso no aceptamos ningún tipo de ideología en el tema. Basar es la formación y que tengan más conocimiento. Vamos ya recta final y hablamos un poco de cuestiones de actualidad. Ahora ya no te quiero como divulgadora, sino también un poco como experta en economía y como tu propio parecer. Temas de actualidad y rápidos en la medida que se pueda. Tema Uber, Cabify, tema taxi, ahora dicen que es sector público, porque luego también ahora parece que a los taxistas los ponen como si fuera, vamos, un funcionario. Andrés, te lo resumo. Sí, rapidito. No, verás, te lo concreto y te lo resumo. Sí. Uno, estamos en una transformación que las nuevas tecnologías traen, que es imparable y absolutamente revolucionaria. Pero como fue cualquier revolución, la revolución industrial, cualquier otra. ¿Qué es lo que hay que exigir
y lo doy como concepto, luego que lo lleven al detalle. Lo que hay que exigir en toda esta disrupción de todos estos negocios nuevos que están apareciendo, que ponen en amenaza a otros, es, uno, que todo el mundo tenga acceso a esos nuevos negocios. Es decir, que el anterior pueda combinar lo anterior con lo nuevo, adaptarse. Es decir, que la legislación permita que todo el mundo tenga acceso a eso, sin restricciones, para que cada uno decida si quiere seguir con el modelo anterior o quiere seguir con el modelo nuevo, o de momento andar en el periodo de transición, que suele ser eso, a ver cómo deriva el negocio. Dos, competencia leal. Todo el mundo pagando los mismos impuestos, todo el mundo con las mismas condiciones, lo antiguo y lo nuevo. Es decir, todo para todos, en las mismas condiciones y con una competencia leal. A partir de ahí que se siente todo el mundo a decidir qué es lo que quiere hacer. Si se siente amenazado por algo nuevo, que vea cómo o se transforma o lo cambia o coge lo nuevo, pero insisto... Sí, pero no prohibir lo nuevo. No prohibir lo nuevo, porque no lo vas a frenar. O sea, es decir, esto es como si alguien quería y empezaron a quemar coches, imagínate los Ford, porque el coche de caballos era mucho mejor. Mira, hoy cuando lo miras, ¿cómo ves esa reacción? Poco práctica y hasta ridícula si me apuntas. Claro. Porque no hay quien frene el progreso. Lo que tiene que hacer todo el mundo, si siente amenazado un tipo de actividad o negocio, exigir que las leyes le permitan adaptarse e ir al otro, pues ya está, fenomenal. Sí. Insisto, y todos con las mismas reglas del juego, porque si no son las mismas reglas del juego, en precios, en impuestos, en lo otro, hombre, así no vamos a ningún sitio. De todas maneras, María Jesús, también porque esto está un poco viciado, porque, por ejemplo, el otro día me enteré, no voy a decir ni el sitio, por si alguien pudiera ser, vamos, sospechoso. Una licencia de taxi vale, vamos a decir, 60.000 euros. Se pagan 60.000 euros y se pagan en B el valor, otras 180.000. Es decir, esa persona que tiene ese taxi, que le ha costado lo que le ha costado, no va a estar dispuesto a que venga otro y por eso la que montan. Yo no sé si también ahí hay que haber un tipo de compensación al que se ha quedado ante el negocio antiguo. Sí, pero aquí, para eso están las leyes. Es decir, para eso está el diálogo y la exigencia a nuestros legisladores de que hagan justo el sistema. ¿Me explico? Y a los defraudadores, que son los que andan con la economía sumergida, con dinero B por debajo y todas esas cuestiones, que se llama blanqueo de capitales y defraudar, o sea, es decir, todos a pasar por caja con sanciones y si son delitos, a la cárcel. No hay más de qué hablar. Aquí es donde están las reglas del juego. A los políticos orientándoles de cómo tienen que ser la legislación, que la cambien y hagan lo que tengan que hacer. Ya está. Y lo otro es un precio de mercado, cuidado. Luego es el libre mercado, oferta-demanda. Si algo no vale tanto, va a caer de precio, me da igual cómo te pongas, o sea, es decir, ¿vale? Y lo otro vale más, que cada uno sepa, pero esos son los asuntos de economía básicos. Oferta, demanda, precio, cuánto vale, cuánto cuesta, explico, las diferencias. Son conceptos básicos para poder hacer esta transición, hacer exigencias razonables y luego exigir a los legisladores lo que estoy diciendo, mano dura con los que no cumplan con las leyes y leyes justas que permitan competencia leal e igualdad de oportunidades para todos. Y el resto se lo dejamos al mercado, oferta y demanda. A partir de ahí, que cada uno negocie con sus cosas. Última pregunta y brevísima, me están diciendo que no hemos ido muchísimo de tiempo. El tema de ahora de Venezuela, que está en todos lados. ¿El factor económico es aquí la base de...? Totalmente. ¿Sí? ¿Cómo Vamos a ver, el factor económico es la consecuencia de una situación política. ¿Vale? La situación política provoca la situación económica. No hay más. Esto es siempre así, en todos los países del mundo. También en todos los países del mundo, para bien y para mal. Cuando un país se gestiona bien, cuando los recursos públicos de un país se gestionan bien, el sector privado va bien, todo va bien, los ciudadanos van bien y la economía va bien. Cuando todo lo público se gestiona mal, no hay país que se sujete. Tenemos historias desde la época de los romanos. O sea, tú dices que se ha gestionado mal y se ha llegado hasta... Y revoluciones, siempre vienen las revoluciones, Robin Hood, el otro, la Revolución Francesa, todo es un problema de impuestos, todo es un problema público, porque cuando eso no se hace bien, todo es efectivo, son finanzas, porque cuando eso no se hace bien, la gente pasa hambre, se siente mal y a partir de ahí vienen las revoluciones. Por tanto, es política que destroza la economía. O dos, política, gestión correcta de los países que hace que las personas estén orgullosas y satisfechas, como hay muchos países por el mundo. Por tanto, política, una vez más, y ciudadanos que elijan a políticos que hagan las cosas correctamente desde el punto de vista económico. María Jesús, muchas gracias. A vosotros. Un verdadero placer. Un placer, Andrés. Gracias. Las palabras de María Jesús Soto. Podríamos hablar de economía, ya digo, podría hablar mucho más, pero ya me están diciendo que no hemos ido de tiempo bastante largo. Bueno, lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? La hemos cogido, la hemos raptado un rato. Acaba de salir de estas jornadas organizadas por Lancelot Medio y la Gaveta Económica, en la que, bueno,
un poco también educar en economía y desde cuanto antes pues un poco mejor es lo que ha dicho, también sentido común, varias de las respuestas, ¿no? Pues la paga, pues según se hable en la casa, ¿no? Pero lo que al final hablando de la paga, de la bolsa, lo que sea, lo que sí quiere decir es que hay que tener un conocimiento, hasta el dinero que tiene uno que destinar al ahorro, pues que sea en la formación de nuestros hijos, lógicamente, y también que así pues nos irá mejor, como hemos acabado casi hablando de un país, ¿no? Si se gestiona mal económicamente, pues al final pasa algo y la gente pues se mosquea un poco y hay revoluciones y todas estas cuestiones. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.